Bendiciones, familias, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, bienvenidos en este tiempo de segmento Pan de Vida, porque es una bendición para nosotros estar en este tiempo glorioso, que es escuchar ese pan de vida, que es la gloriosa y poderosa palabra del Señor. Mis hermanos, mis hermanas, doy gracias a Dios por sus vidas, ustedes que se están conectando y los que se van a seguir conectando, sean todos bienvenidos en segmento Pan de Vida. Compartamos, yo siempre doy un tiempo al principio para que usted pueda compartir a sus amistades y pueda recordar a algunos hermanos también o hermanas, o compartamos todos unidos. Este es el propósito de segmento Pan de Vida. Voy a dar este tiempo para que usted comparta, juntos compartamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, familia, si usted compartió, siga compartiendo. Quedan las grabaciones, no solamente en este tiempo, sino que hay muchas grabaciones en segmento Pan de Vida, muchas. Ahí puede compartir todas las grabaciones a todas las familias que Dios ponga en su corazón. Hágalo. ¿Por qué lo va a hacer? Porque usted va a compartir la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer. Unidos, hagamos esto, ya que en estos tiempos y en todo tiempo la palabra siempre va a llegar y necesitamos escuchar palabra del Señor. Así que hagámoslo todos juntos compartiendo. También si usted necesita oración, siempre tenga presente que aquí estamos para servirle, para orar por su necesidad. Estamos orando por todo lo que está pasando y estamos unidos orando, intercediendo. Ya sabe, aquí estamos, escríbanos allí y poder orar por sus necesidades también. Todos unidos en oración e intercesión los unos a los otros. Esa es la importancia de la unidad, que la unidad es un vínculo perfecto que nos une el amor de Cristo. Es el amor, y el amor de Cristo nos hace orar e interceder los unos a los otros. Ese es el verdadero amor, el amor de nuestro Señor Jesús que nos une. Así que allí téngalo presente siempre. La oración tiene poder cuando nos unimos. Vamos a hacer esta pequeña oración. Allí donde está, únase conmigo a orar. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias en este momento, Padre, por darme la oportunidad de, Señor, llegar por medio de esta herramienta a cada hogar, a cada casa, Señor, a cada familia representante donde sea que se encuentre. Yo le doy gracias, Señor, por esta gran oportunidad, todos los que se están conectando, los que están saludando, sus saludos que nos dan al principio, sus comentarios, todo, Señor, tiene gran valor para su corazón y para nuestros corazones también. Padre Santo, yo le doy gracias por las familias que se conectan y las familias que se están conectando y las que se van a seguir conectando en las grabaciones. Bendíceles, Padre Santo, y Padre amado, y que todos estemos en el mismo pensar, que es en el pensar de su palabra. Eso es lo que tiene más valor, el estar meditando de día y de noche su santa palabra. Señor, pido su dirección para que usted me dé las palabras para con su pueblo y que en medio de todo, Señor, usted sea también allí ayudando a mi hermana y sobre todas las cosas, protegiéndonos de noche y de día y donde quiera que andamos, donde quiera que estamos. En el nombre de Jesús, Padre, le entrego este tiempo. Amén y amén. Bueno, familias, seguimos siempre con el libro de Josué. Vamos a ir al capítulo 13. El capítulo 12 lo vamos a dejar así porque son unos versos que también nos enseñan mucho. Pero vamos a pasar al capítulo 13 para ir avanzando un poco en el libro de Josué. Así que vamos a leer Josué capítulo 13 y vamos a leer del 1 al 7. Vamos a leer la gloriosa palabra del Señor, se lee así. Siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jebuseos, desde Sior
que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el craneo. También los abeos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sedonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Bueno, allí podemos ver en el título del capítulo 13, podemos ver allí arribita, tierra aún sin conquistar. Y miramos ahí todo lo que nos enseña la palabra del Señor en estos versos. Pero aquí le da una orden divina el Señor a Josué de repartir la tierra. Y es repartir lo que tienes, repartiendo todo lo que el Señor le había dado la instrucción. Había llegado el tiempo de hacerlo. Allí en los versos del 1 al 7, esta porción que leímos, sirve como de transición entre la conquista de la tierra de Canaán y la repartición de entre las tribus de Israel. La expresión siendo Josué ya viejo y de edad avanzada. Si usted se recuerda, ahí leímos estos versos. En el verso 10 dice, siendo Josué ya viejo y de edad avanzada. Es semejante ahí también a Josué 23:1, donde nos enseña que sabemos que Josué murió a la edad de 110 años. Josué, allí mismo, Josué capítulo 24, verso 29, nos dice a qué edad murió Josué. Josué murió a los 110 años. Entonces, esta frase debe referirse a una edad relativamente cercana a la mencionada que acabamos de estar aquí hablando. Era el momento preciso para que José cumpliera la tarea que Dios le había dicho que haría, ya en su edad bien avanzada. Pero en esa edad muy avanzada, el Señor le recuerda la promesa que le había dado también. Acuérdese que en Josué 1:6 el Señor le dio la promesa y él siguió con esa promesa, siguió con esa instrucción. Pero aquí, ya en el capítulo 13, ya Josué ya estaba avanzado de edad, ya estaba cansado. Pues acuérdese que él iba a la guerra, instruía también a todo su ejército, todo era ir a conquistar en la tierra. Pues él ya estaba cansado, pero el Señor allí, ¿verdad?, le recuerda el propósito que él iba a tener, que él iba a repartir la tierra a las tribus. Todo se va cumpliendo. Mira, y es donde, hermanos, hermanas, familias, a veces nosotros queremos que el Señor, ¿verdad?, cumpla la promesa ya, que sea ya, que lo cumpla. Y el Señor lo cumple cuando Él tiene el tiempo asignado para cumplirlo. Esto sucedió ahí en Josué. El Señor le había dado la promesa en el capítulo 1 de Josué, pero mire todos los capítulos del 1 hasta el 13, ahí pasó mucho tiempo para que llegara la promesa, para que Él repartiera la tierra. Y es ahí donde miramos que el Señor también nos enseña a ser pacientes, tener la paciencia, tener esa paciencia de esperar las promesas del Señor, esperar en su tiempo asignado, en el tiempo de Dios asignado.
Es lo que ocurrió con Josué. Josué no se quedó haciendo nada. Josué siguió obedeciendo lo que el Señor le había dicho, tal y como el Señor le iba diciendo, así en el caminar, como dije el miércoles pasado. Él aprendió de sus propios errores, pero él seguía, no se estancaba. Él seguía obedeciendo y cada cosa lo hacía mejor. ¿Por qué? Porque él estaba también en ese aprendizaje. Todos estamos aprendiendo en la vida. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué, pero el Señor nos enseña para tener una vida de aprendizaje, tener un espíritu de aprendizaje todo el tiempo, de sujeción, de obediencia, de humildad, para seguir aprendiendo. Nadie nace ya sabiendo, todos estamos aprendiendo y aún tengamos nuestras edades avanzadas, porque a veces cuando tenemos una edad avanzada ya pensamos que lo sabemos todo con todas las experiencias que hemos pasado de vida. Todavía está con vida, todavía está aprendiendo. Así tenga una edad muy avanzada, todavía sigue aprendiendo. Por lo tanto, aquí miramos que Josué ya tenía una edad avanzada, pero allí también se estaba cumpliendo la promesa que le había hecho el Señor en Josué 1:6, donde dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí se estaba cumpliendo la palabra, hermanos. Es que el Señor siempre cumple su palabra. Ahí puede escribir: el Señor siempre cumple sus promesas, o el Señor cumple su palabra. Él siempre la cumple. Por lo tanto, llegó el tiempo donde se cumplió esta palabra. Josué seguiría viviendo, porque aunque tenía la edad avanzada, ya no tenía tantas fuerzas, pero él seguía sirviendo al Señor. Pero desde ese momento, cuando ya estaba muy avanzado, en adelante, en verdad ya sus fuerzas ya estaban ya no tenía las suficientes fuerzas, ya estaba agotado por esas tareas militares, por todo lo que él estaba haciendo, de llevar a la tierra prometida a todo este pueblo. Las tribus, por su parte, de aquí en adelante, al recibir sus respectivas heredades, eran responsables de su propia tierra y de conquistar lo que hacía falta. Una vez que Josué repartió las tierras, cada tribu era responsable de seguir conquistando lo que aún les faltaba, porque ahí faltaba todavía no había terminado, hermanos, todavía faltaba. Entonces ya allí Josué ya cumplió lo que el Señor le había dicho: repartir la tierra. Él estaba haciendo al pie de la palabra del Señor. Siempre es así, hermanos. Los obreros del Señor se van haciendo viejos, nos vamos envejeciendo y finalmente morimos. Pero la obra del Señor continúa, sigue para adelante, sigue. El Señor levanta otros líderes, otros estilos de liderazgos, otros desafíos, otras oportunidades vendrán también. Los viejos tenemos que repartir lo que tenemos a las manos nuevas y confiar en que cumplirán con su oportunidad que el Señor les da. Llega un tiempo, hermanos, donde las fuerzas ya no son las mismas. Uno va cambiando. Por eso cuando yo miro a los jóvenes que están con toda esa energía, gloria a Dios, nosotros también estuvimos con esa energía, como hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya tengo mi edad y ya me canso también. Y los que tienen mi edad, andan por ahí por mi edad, también ya nos cansamos. Pero al ver a los jóvenes con ese entusiasmo, con esa energía, nosotros también recordamos que un día estuvimos así. Pero llega el tiempo donde el agotamiento, el cansancio llega. Llega ese tiempo. Eso fue lo que sucedió con Josué. Llegó el tiempo donde estaba completamente agotado, cansado, pero él seguía sirviendo. Lamentablemente hay personas que cuando ya, ¿verdad?, se sienten muy mayores, ya no tienen fuerzas, piensan que allí ya terminó todo y ya no le sirven al Señor, porque dicen: ya estoy viejo, ya no puedo hacer esto. Hay mucho para hacer todavía. Mientras tenga vida, hay mucho por hacer todavía. Así que no se sienta que porque ya está mayor, no puede hacer esto. Tal vez ya no puede hacer las cosas que hacía antes, pero hay otras cosas que sí puede hacer.
dependiendo, ¿verdad?, de su edad, lo puede hacer. Por ejemplo, hablar del Señor. Es algo que esto es para siempre. Tenemos que seguir hablando de Dios, ayudando a otras generaciones a darles la palabra, a seguir enseñándoles nuestras experiencias con el Señor, como también con la palabra, como también enseñándoles el camino correcto, y nosotros también aprendemos de ellos. Tanto ellos aprenden de nosotros por nuestra experiencia, porque nuestras canas dicen allí nuestra experiencia. Y a veces, aunque tengamos canas, pero a veces ni tenemos experiencias pero de inmadureces, porque a veces podemos estar ya mayores, pero seguimos siendo inmaduros. Pero una persona madura se puede notar. Entonces, cuando nosotros vamos ya tenemos esa edad, lo que nos corresponde es ayudar a la juventud que viene, poder nosotros enseñarles lo que nosotros aprendimos para que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos. Esto es así de la vida, es estar siempre dando la semilla mientras estemos con vida. Las principales instrucciones que el Señor le da a Josué en este pasaje son sencillas, básicas y pertinentes. Lo primero que aprendemos es que queda todavía muchísima tierra por conquistar. Eso dice allí en el verso 1. Había mucha tierra para conquistarla, muchísima, faltaba. Ya eran entregadas las tierras a las tribus, pero faltaba más. Siempre hay más con el Señor, siempre hay más. Entonces, al llegar a viejos, podemos tener la impresión de haber hecho todo lo que había que hacer. Pero Dios nos recuerda que aunque nosotros hemos terminado, la tarea aún no ha sido terminada. Sigue la tarea. La conquista de Canaán era un proceso largo, tal como se había predicho en el Éxodo capítulo 23, verso 23 al 27. Esto también lo estudiamos ya varias semanas atrás. Josué tenía una nueva etapa que cumplir. Ahora le tocaba enseñar los principios de un nuevo estilo de vida a la nación que recién tomaba posesión de la tierra. No había mucho tiempo. Las tareas importantes deben de hacerse primero. Ya le quedaba poco tiempo, pero él tenía que seguir enseñándole los principios de un nuevo estilo de vida a la nación que recién tomaba posesión de la tierra. La importancia de preparar otros líderes. La importancia de enseñarles la preparación, la instrucción, cómo tiene que ser. Fíjese que yo le doy gracias a Dios. Precisamente teníamos una reunión de servidores, de líderes, y precisamente estábamos hablando de la importancia del liderazgo, la importancia de prepararse, es muy importante prepararnos porque se necesitan líderes que marquen la diferencia, líderes que sean de influencia a las nuevas generaciones, líderes que sean de influencia a sus hijos, a sus hijas, a la vecindad, a los grupos, a los estudios bíblicos, a la nación, a las ciudades, donde sea, todos los días. El liderazgo es muy importante. Por eso es que el Señor tuvo que preparar a sus discípulos, porque el Señor tenía que irse. El Señor tenía que dejar preparado un equipo y Él lo dejó preparado. Y nosotros seguimos el orden. Así también Josué, ya su edad estaba muy avanzada. Josué tenía que preparar, seguir preparando a esta gente que se le había entregado esas tierras, que todavía faltaba aún por conquistar. Allí no había terminado. Josué sí ya estaba ya mayor, ya no tenía la energía, ya no tenía la fuerza, su vida sí ya estaba terminando, pero la obra continuaba, seguía. Por lo tanto, los que recibieron la tierra tenían que seguir conquistando, tenían que seguir perseverando, tenían que seguir trabajando, seguir las instrucciones del Señor. El Señor le iba a dar unas nuevas instrucciones porque era una nueva generación que se iba a levantar después de Josué, pero Josué ya le quedaba poco tiempo. Entonces podemos ver allí que es
lo importante es aprovechar la oportunidad que nos da el Señor de prepararnos para un liderazgo, de prepararnos, hermanos. No somos eternos en esta vida. Tarde o temprano vamos a envejecer o también nos podemos ir antes a la presencia del Señor. Pero en la postura de liderazgo, lo que usted se preparó, eso marca generaciones, marca vidas para siempre. Yo le doy gracias a Dios por mi amado esposo, que en paz descansa. ¿Sabe por qué? Porque él mantuvo su postura hasta el final como un verdadero líder, un líder que nos dejó un ejemplo, un líder que nos enseñó muchas cosas. Por eso yo estoy aquí. Fue la enseñanza que Él me dio, mis hijas. Es la enseñanza que Él nos dio, el esmero, el sacrificio que tenía, sus ayunos, sus oraciones, su entrega al Señor, su preparación académica con la palabra del Señor. Todo eso lo formó y como lo formó, pudo desempeñar su trabajo bien. Hoy dejó un legado y ese legado nosotros seguimos. El legado que Él impartió en nosotros, en la instrucción, en el ejemplo, en la influencia que nos dio. Por eso es importante. El líder es influente, da influencia. El líder tiene seguidores. Nosotros, como la esposa y mis hijas de mi esposo, que en paz descanse, nos enseñó con su ejemplo. Él fue el modelo de ejemplo como líder, como pastor, como maestro, como amigo, como padre, como esposo, como hermano, como hijo también. Por lo tanto, él hacía muchos roles. El pastor hace muchísimos roles y todos los roles se ve un liderazgo. Cada rol desempeña un liderazgo y eso fue lo que nos enseñó y eso es lo que hoy estamos nosotros impartiendo. ¿Por qué estamos impartiendo? Fue la enseñanza que Él dejó, el ejemplo, el modelo de ejemplo que tuvimos en la iglesia. Lo importante es que nosotros sigamos el modelo de liderazgo. Por eso la preparación es importante. Nosotros en nuestra iglesia tenemos allí estos estudios donde están estudiando, preparándose, leyendo este libro. Enriquece nuestra vida en cuanto al liderazgo cristiano. Es un libro que nos ayuda a despertar y ver la posición que Dios quiere que tengamos, porque Él ya nos dio una asignación y para que nosotros llevemos a cabo la asignación debemos de prepararnos, porque si no nos preparamos, ¿cómo vamos a enfrentar los desafíos de la vida? ¿Cómo vamos a enfrentar los retos? ¿Cómo vamos a reaccionar con los desafíos? ¿Cómo vamos a reaccionar con los retos? Siendo preparados, siendo equipados a través de la palabra, a través de estas enseñanzas, estas tareas, a través de la palabra de Dios, vamos a poder enfrentar los desafíos. Lamentablemente a veces por falta de preparación, cuando vienen desafíos o retos, no sabemos qué hacer porque no ha habido una preparación. Y esto, allí es donde se puede ver también la madurez, porque el líder va creciendo, va madurando poco a poco. Los mismos desafíos nos hacen ser más maduros. Y así va uno, pero todo es tener una formación de un modelo. El modelo que imitamos es el modelo de Cristo, nuestro Señor Jesús, el líder del líder, el Señor de señores. A Él seguimos. Entonces, la importancia del liderazgo. Josué llegó a un momento donde ya estaba cansado y ya le quedaba muy poquito tiempo para poder enseñar a mucha gente. Pudo instruir a los que se les entregó las tierras que tenían que seguir adelante, tenían que seguir. Y eso fue lo poco que él pudo dar, fue lo que él dio. Pero después de que Josué, allí en estos versos, él sabía lo importante que era hacer primero estas tareas, preparar gente, preparar para que siga adelante, para poder pasar la antorcha y que ellos sigan llevando la antorcha.
la importancia de preparar. Por eso, hermano, hermana que me está escuchando, la preparación del discipulado es importante en nuestras vidas. Y nada más nos tenemos que sujetar y ser moldeados. Yo siempre digo, y agarro esta ilustración porque la misma palabra de Dios nos enseña que somos barro en las manos del alfarero. Él nos va formando, va quitando ese molde que traemos, esa estructura que traemos, a veces esa religiosidad que traemos y muchas cosas que nos inculcaron o escuchamos, o cosas que suceden, que nos meten en la cabeza, o nosotros tenemos nuestra manera de pensar, pero el Señor viene también a quitar esa estructura, ese modelo que fue estructurado en una manera no correcta. Y entonces, al leer la palabra de Dios, al leer estas enseñanzas, nos damos cuenta que hemos venido con una estructura no correcta. Entonces, hermano, la educación académica siempre va a ser buena, siempre nos va a ayudar a ver las cosas diferentes como Dios quiere que las miremos. Lo siguiente es que esta es la tierra que queda. Eso dice en el verso 2 al 5 del capítulo 13 de Josué. La tierra que queda puede dividirse en 3 secciones. La importancia de esta cuidadosa descripción por parte del Señor nos conduce a afirmar que cuando el Señor hace sus planes, luego mueve la historia y sus circunstancias para lograr lo que se ha propuesto hacer. Dios siempre tiene, sus planes son perfectos y todo lo que Él hace es perfecto. Por lo tanto, lo primero es que la tierra que quedaba era la tierra de los filisteos y sus aliados en el sur. Esa tierra todavía tenía que conquistar. La tierra que quedaba también era la costa de los fenicios. Tenían que conquistar esa tierra. O sea que tenían mucho trabajo por delante. Las montañas al norte del Líbano. Ahí se encuentra el verso 5 de Josué capítulo 13. Tenían que seguir trabajando. Tenían que seguir conquistando esas tierras que faltaban. Entonces, Dios todo lo deja perfecto, muy perfecto, y todo lo hace cuidadosamente en su perfección. Lo siguiente es que a todos estos yo los arrojaré delante de los hijos de Israel. Eso dice en el verso 6, allí de Josué 13. A todos estos yo los arrojaré delante de los hijos de Israel. El Señor allí le estaba dando una promesa a Israel. Una promesa gloriosa, que Él los iba a arrojar. O sea, le estaba dando la promesa que Él los iba a destruir. Aquí podemos ver, aquí tenemos de nuevo una promesa de parte del Señor. Esta promesa consuela el corazón del viejo Josué. Josué ya estaba viejo, y también consuela al pueblo de Israel. Dios hará lo que Josué ya no tiene fuerzas para hacer. Dios lo hará. Josué ya no tenía fuerzas. Ya no. Pero Dios hará lo que Josué ya no podía hacer. Siempre Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque todo es de Él. La obra es de Él. Nosotros somos de Él. Le pertenecemos a Él. El mundo y su plenitud le pertenece a Él. Entonces ahí podemos ver que Dios iba a seguir levantando otros líderes para que siguieran con la misión y la promesa, para llegar a la tierra prometida, para seguir conquistando esa tierra, para seguir conquistando esas bendiciones, para seguir conquistando sus proyectos, sus planes, sus deseos a corto o largo plazo, sus sueños. Dios es el que nos ayuda para conquistar todo esto. Entonces Israel, allí ya se estaba dando cuenta de muchas cosas, el pueblo de Israel. Israel perderá un líder que demostró lealtad y obediencia al Señor. Sí, Josué demostró obediencia, humildad, sujeción, lealtad, fidelidad. Josué mostró tanto la obediencia al Señor que todo Israel estaba triste por lo que iba a acontecer. ¿Por qué? Porque Josué desempeñó su liderazgo bien, solo que en el final ya no tenía fuerzas para poder preparar a líderes. Entonces es una enseñanza que nos enseña a todos
la importancia de preparar gente, la importancia de preparar a nuestros hijos como padres de familia, como madres de familia, preparar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Ese es el liderazgo. La postura del liderazgo es mantenerse así, en obediencia, lealtad, en humildad, en honradez, en todo, integridad, mantenerse así para que nuestros hijos sigan el modelo de ejemplo. Y esto nos enseña mucho y hay mucho para decir a lo que nos enseña aquí Josué. Lo siguiente es que Dios le dio esa promesa y la promesa es que Dios mismo estaría en la tarea que continuaría. Él iba a estar allí, porque Él hizo una promesa: yo los arrojaré, dice. O sea, diciéndole: yo voy adelante de ustedes, yo voy a conquistarlo porque yo voy adelante, yo peleo por ustedes, yo los defiendo, yo limpio el camino, yo voy a limpiar para que mi pueblo pase. Así está diciendo el Señor a través de su palabra. Lo siguiente es: tú pues solo da la tierra por sorteo a Israel como heredad. Dice que aquí se usa la palabra suerte y se usa también sorteo, pero eso era una manera de conquista, una manera de instrucción del Señor. A veces nosotros decimos que es suerte, pero lo decimos en otro ángulo. Esta forma, como lo está diciendo nuestro Señor a través de la palabra, lo está hablando en otro sentido completamente diferente. Miremos aquí, Josué recibe uno de sus dos últimas tareas. Podemos llamar también suerte como recompensa, porque tú pues solo da la tierra por recompensa a Israel como heredad. Podemos tomar esta palabra de sorteo o suerte como recompensa en esta área. Entonces Josué recibe una de sus dos últimas tareas. A pesar de su avanzada edad, Josué debe distribuir la tierra a las tribus que habitarán al sur del Jordán, pues las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya habían recibido su parte. Si se recuerda ahí Números capítulo 26 versos 52 al 56, ya ellos habían recibido su parte. La tarea que Dios le da a Josué es muy específica. Los capítulos 14 y 19 nos cuentan con lujo de detalles cómo Josué cumplió con su asignación. Vamos a seguir el próximo miércoles con esta enseñanza, pero estoy adelantándoles un poquito cómo Josué siguió la asignación que el Señor le dio, las tareas, y cómo él las cumplió también como el Señor le dijo. Una pregunta que surge en la mente al leer todos estos pasajes es: ¿quién será el nuevo líder? Porque, por ejemplo, ahorita quizás ustedes están pensando: ¿quién va a ser el nuevo líder? Ok, esta pregunta queda sin respuesta. Esa decisión está en las manos del Señor. Dios llevará a cabo su promesa. El asunto principal se mantiene: obediencia a las instrucciones del Señor. Esto sigue. Porque muchos, ¿verdad?, se preguntan: es que el liderazgo de Josué, ese liderazgo, él no preparó líderes, él no hizo esto. Pero hay que ver también muchas cosas que nos ayudan, y no en sí de una vez dejar esto: es que no hizo, no preparó. No. Dios sabe cómo lleva todo, y Dios nos da una asignación. Y sí, Josué ya era muy tarde para que él siguiera preparando o preparara, pero la obra es del Señor y Él tiene que seguir. Él levanta al que Él quiere levantar y Él quita al que Él quiere quitar. La obra es de Él. Él es el dueño de nuestras vidas y es el dueño de su obra. Adoramos al dueño de la obra, no a la obra, sino al dueño de la obra. Él decide lo que Él quiera. Él decide hacer lo que Él desea hacer. Y lo que aprendemos de Josué es que Josué fue obediente. Josué mantuvo su posición en obediencia al Señor. Y eso nos dice mucho. El Señor le recompensó también. Bueno, para concluir,
esta aplicación e invitación que nos hace el Señor es que los obreros del Señor debemos darnos cuenta que poco a poco nos vamos poniendo viejos y por lo tanto hemos de mirar al Señor para saber cuándo y cómo desea que entreguemos la tarea a otras manos nuevas. Qué enseñanza nos da el Señor aquí. El Señor siempre es el dirigente supremo de su pueblo. Sus promesas aún están firmes. Él cumplirá su palabra. Repartimos lo que tenemos y Él se hará cargo de todo lo demás. Lo siguiente es que la invitación que nos hace el Señor es que las nuevas tareas que Dios pueda asignarnos para el final de la vida son tan importantes como aquellas que nos dio cuando éramos jóvenes. Cumplamos como fieles siervos. El Señor sabe lo que es mejor. Allí escriba, el Señor sabe lo que es mejor. Escríbalo allí una y otra vez. El Señor sabe lo que es mejor. El Señor sabe lo que es mejor. ¿Por qué le digo esto? Y aquí termino con esto, aquí concluyo con el mensaje. Porque el Señor nos va a pedir cuentas en aquel día. Como líderes de nuestro hogar, con nuestros hijos, como líderes en una organización, como líderes en puestos asignados, todo hombre y toda mujer va a darle cuentas al Señor. ¿Cómo instruimos a nuestros hijos primeramente? Si nuestro liderazgo desempeñó un liderazgo modelo en el hogar o en la organización o donde sea que estemos haciendo una asignación digna del Señor, por supuesto, digna del Señor. Nosotros vamos a rendir cuentas. Está allí, mire familia, la importancia de prepararnos y preparar nuestros hijos y nuestras hijas. Yo siempre, hace mucho tiempo, vengo diciendo, hermano, de estudio bíblico en su hogar, den sus estudios bíblicos. Y como dije en nuestra reunión, el estudio bíblico debe tener un balance también. Tanto dar en nuestra casa, preparar primeramente en nuestra casa, como también preparar a otros, como también hablarle a otros de la palabra del Señor. No solo quedarnos solo en la casa, allí estamos viéndonos como egoístas, solo nos interesa nuestra casa. Cuando nosotros amamos al prójimo, nos interesa también el prójimo allá afuera. Esto es tener un balance, un equilibrio. No se enfoque solo en su casa. Claro que se tiene que enfocar allí, ¿verdad? Pero también en su prójimo. También acuérdese que ahí hay mucha necesidad. No seamos egoístas. Demos la palabra tal y como el Señor la da. Tanto nos lo da como líderes en la familia, tanto también como líderes allá afuera. Siendo modelos de ejemplo. Ese es el verdadero ejemplo. Jesús nos dio el mayor ejemplo. No nos acomodemos y no nos quedemos solo allí. Hoy mismo el Espíritu Santo le viene hablando y le está hablando y le vuelve a hablar. ¿Por qué? Porque es tiempo que se levante. Es tiempo que ya ponga a caminar, ponga ya a fluir la influencia como líder cristiano. Como líder que conoce la palabra, como líder que da ejemplo a sus hijos, a su familia, a su cónyuge. Esto va para los dos, aquí a la pareja, tanto el hombre como la mujer. No es solo el hombre, no solo la mujer. Esto es los dos. Forman un liderazgo en el hogar. Pero acuérdese, tanto en el hogar como allá afuera, no se olvide de su prójimo, no se olvide de la familia, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, no se olvide. No se olvide porque de eso también nos va a pedir cuentas el Señor. Tuvimos la oportunidad de hablar en nuestras familias, quizás le hablamos, pero no le profundizamos. Un líder profundiza. Un líder no lo hace solo por encima, un líder profundiza hasta ganarlos para Cristo. Así es, hermano, el liderazgo es profundo, no es por encima. Dios nos conoce, por eso es que la obra continúa, la obra sigue para adelante. Nosotros somos los que nos vamos acabando, vamos terminando con nuestras fuerzas, pero la obra tiene que seguir para adelante. Bueno, familias, este es el orden divino de repartir la tierra que aquí estudiamos aquí en Josué capítulo 13 del 1 al 7.
medite la palabra. Señor, siempre que leemos la palabra nos habla en diferentes ángulos de nuestra vida y siempre vamos a tener nuevas revelaciones siempre que la leemos. Así que gloria al Señor, doy gracias por su vida, reciba la palabra y recuerde siempre, como dije, esta última frase que ustedes allí la escribieron: el Señor sabe lo que es mejor. El Señor sabe lo que es mejor y Él siempre sabe, pero también Él sabe cómo está usted, cómo estoy yo, y Él quiere que nos levantemos a poder seguir la instrucción de Dios, la importancia de obedecer al Señor. Gloria al Señor. Así que allí donde se encuentra, quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Santo, Padre amado, le damos gracias por este tiempo glorioso, donde hemos aquí, Señor, estudiado su santa palabra y meditado también, Señor, la importancia de desempeñar nuestro liderazgo y de preparar a otros. Señor, gracias, Señor, por darnos esta enseñanza. Gracias. Aquí mis hijas están también escuchando. Ellas saben que también tienen que preparar a otros. Esto es así, esto va de generación en generación. Todos nos estamos preparando y preparando a otros para que sigan con la misión. Señor, gracias por esta noche. Gracias por las familias que se conectaron. Gracias por las familias que van a ver las grabaciones. Gracias por todos los comentarios que hacen sus hijos, sus hijas, sus saludos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sé, Señor, que la palabra siempre llega a tiempo. Señor, gracias por hablarnos en estos tiempos que es necesario que los líderes se levanten, ya que estos tiempos son difíciles y debe de haber una influencia cristiana, una influencia de temor a ti, una influencia de sabiduría, una influencia, Señor, de ti, a poder, Señor, seguir la tarea, seguir la asignación hasta que usted venga, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, Señor, tus hijos, tus hijas. Padre, bendice tu amado pueblo, bendícelo, Señor. Declaro, Señor, que usted, Padre, está trabajando tanto interiormente como exteriormente en nuestras vidas. Siga trabajando, pero también, mi Señor, que su pueblo pueda ser ese receptor que toma la palabra y la pone a práctica todos los días, teniendo un estilo de vida, siendo modelo de ejemplo, de un ejemplo cristiano, de un ejemplo, Señor, a seguir, de siendo influencia donde quiera que estamos, tanto en casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos, con nuestras familias, con todo, Señor, con nuestra comunidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo, le doy gracias y declaro, Padre, que también, cual sea la necesidad de mi hermano o mi hermana, usted está en absoluto control. Sé que su paz gloriosa nos rodea, Señor. La verdadera paz que solamente usted da está rodeándonos de día y de noche. Gracias, Señor, porque usted, Señor, también ve el carácter firme de aquel que ha creído en su santa palabra. A nosotros nos toca creer y a usted le toca hacer lo que usted quiere hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, bendice también a mis hijas que están aquí, Señor. Gracias porque ellas también reciben esta porción. Señor, ellas saben lo que es un liderazgo y yo le doy gracias por esa instrucción que usted les ha dado y que también el modelo de ejemplo que fue su papá, Señor, y que sigue siendo ese modelo, Señor, de líder, Padre Santo. Primeramente usted y luego la enseñanza que les dejó su Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado, le doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor, familias. Recuérdese que va a llegar un tiempo donde usted va a repartir la tierra y al repartirla usted ya tiene que tener preparado ese equipo a sus hijos, donde sea que esté preparando también la gente que Dios le está confiando. No se queda nada más solamente con su familia. Debe de también ser también influencia allá afuera como representante de Cristo Jesús. Somos representantes de Cristo. Tenemos un liderazgo cristiano. Por lo tanto, sigamos este liderazgo como debe de ser, con nuestra cara levantada y con ese temor reverente a Jehová, Dios de los ejércitos. Así que Dios me los bendiga, pasen feliz noche. Recuerde, tenemos nuestro culto el viernes a las 7:30 y también nuestro culto el domingo
y allí le esperamos. Ahí están los horarios, ahí mírenlos y ahí les esperamos con los brazos abiertos. Bendiciones, familia, les amamos en el amor de Cristo y recuerde que estamos orando por usted todos los días. Todos los días. Recuerde que la paz de Cristo, la paz nos rodea a nuestro alrededor. La paz, la verdadera paz que es Jesucristo. Así que bendiciones, les amamos.